se posicionó. Ahí está. Ahora sí, entonces vamos a hacer un pequeño resumen primero de lo que alcanzamos a ver antes del receso. Y lo que nosotros dijimos era que en un circuito de corriente alterna, no bastaba con saber las respuestas de la resistencia, la inductancia y la capacitancia a la señal alterna, ya sea esta una forma de corriente o de voltaje, sino que además lo que nosotros necesitamos aquí es ¿cómo se llama? Es ver cómo es la respuesta del conjunto de la unión entre resistencia bobina, condensador, ya sea ya que estos se conecten en serie o en paralelo o en circuitos mixtos como lo que vamos a ver a continuación más adelante. Entonces nosotros partimos viendo qué pasaba si conectábamos un circuito de RL. Ahí tengo un circuito de RL, entonces vimos de que había un voltaje en la resistencia y un voltaje en la bobina que aparecían producto de esta aplicación de una corriente y que aparecía un ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente. Y ese ángulo de desfase dependía de los parámetros del circuito, de la resistencia, de la inductancia además de la reactancia inductiva, el XL, que eso permitía entonces separar angularmente el voltaje de la corriente. Este voltaje total de esta corriente que estamos aplicando acá. Y ese ángulo va a depender entonces de qué tan grande sea R comparado con L o con XL más bien. Entonces vamos a poder tener aquí un ángulo. Este ángulo podría estar entre 0 grados si es solamente resistivo el circuito, hasta 90 grados si el circuito se transforma en puramente inductivo. Y el ángulo entre el voltaje y la corriente va a estar en el primer cuadrante. Y nosotros decimos que el voltaje adelanta a la corriente. Por eso decimos que hay un voltaje en adelanto. Y lo otro que rescatamos de aquí era el concepto de impedancia, en donde teníamos un valor de impedancia que estaba dado por la resistencia y la reactancia inductiva, que lo podemos escribir en términos de un valor como número complejo, una parte real más una parte imaginaria, la parte real de la resistencia, la parte imaginaria de la reactancia inductiva, o bien que esto lo podemos pasar también a su forma de polar, donde vamos a tener un módulo de la impedancia y un ángulo de la impedancia. Y nos dimos cuenta que ese ángulo de la impedancia era el mismo ángulo de separación entre el voltaje y la corriente. En otras palabras, que quien define el ángulo, quien hace la separación, es la impedancia. ¿Ya? La impedancia es propia de los parámetros del circuito y no de la corriente ni del voltaje. Eso en general, ¿ya? En el circuito RL. Hicimos un ejercicio que demostraba eso y de hecho hicimos unos cambios de valores de la frecuencia y nos dimos cuenta que se mantenía eso. Después vimos qué pasaba si conectábamos una resistencia y una capacitancia en serie y le aplicábamos una corriente alterna. Y también veíamos que aparecía un ángulo de fase entre el voltaje y esta corriente, entre el voltaje total y la corriente total, pero en este caso el ángulo es negativo o la otra forma de verlo, que el voltaje va en atraso respecto a la corriente. Este ángulo, en el caso de un circuito RC, puede ser 0 grados, donde el circuito pasa a ser puramente resistivo, o menos 90 grados, menos 90 grados si el circuito pasa a ser puramente capacitivo. O, mirado de otro punto de vista, que la reactancia capacitiva es muchísimo, muchísimo mayor que la resistencia. ¿Ya? Nuevamente encontrábamos que el ángulo no depende ni del voltaje ni de la corriente que se le aplique, sino que depende de los parámetros del circuito. Es decir, del valor de la resistencia y de la reactancia inductiva. En este caso también aparece el concepto de impedancia y la impedancia nosotros la podemos escribir en términos de un número complejo como R menos JXC, de la parte real de la resistencia y la parte imaginaria de la reactancia capacitiva, o bien en términos de un módulo con un ángulo que va a salir aquí negativo. Entonces, y nuevamente este ángulo negativo es el mismo ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. O sea, se repite el mismo fenómeno que en el caso anterior, pero ahora con el ángulo negativo, ¿ya? O el voltaje en atraso respecto de la corriente.
Y por último, nosotros dijimos qué pasaba si colocábamos un circuito, los tres elementos, RLC, en serie. Entonces aquí ocurre el mismo fenómeno, puede haber un voltaje eh, que va a tener una cierta desviación respecto de la corriente, y esa desviación está dada en un ángulo phi también, y ese ángulo phi nuevamente va a depender de la impedancia del circuito, ¿ya? Del valor de la impedancia del circuito, eh, y si el circuito es más inductivo, entonces el voltaje va a tener un ángulo positivo, o sea, el voltaje va a adelantar a la corriente, en otras palabras. Si el circuito es más capacitivo, entonces el ángulo va a atrasar a la corriente y haciéndose un ángulo negativo. En este caso, el ángulo puede variar entre menos 90 y más 90 grados, pasando incluso por cero. Esa consideración de que cuando el ángulo es cero la vamos a ver más adelante porque es un caso bastante especial de ocurrencia. Ahora, entonces, el adelanto o atraso del voltaje respecto de la corriente va a depender de los valores de XL y XC fundamentalmente. ¿Ya? Y bueno, y R también tienen su participación ahí, pero fundamentalmente los valores de XL y XC. Eso es lo que van a definir si el ángulo es positivo o negativo, qué tan grande va a ser respecto de ¿cómo se llama? Del valor de la resistencia en el circuito. Pero nuevamente, eh, quien, eh, quien determina el ángulo son los parámetros del circuito: resistencia, reactancia inductiva, reactancia capacitiva. Creo que hasta ahí llegamos. ¿Me pueden confirmar si llegamos hasta aquí? No sé si hicimos algún ejercicio, si no hacemos una hora para resolver. Creo que nos mostró el primer ejercicio, profe, y nos dejó planteado como que calculáramos en frecuencia de 20, a ver, de 100 y de 25. Ah, ya, aquí. Ese, Ya. sí. ¿Y ese lo pudieron hacer o no? Se quedó ahí en el tintero descansando en el receso. No es probable que se haya quedado descansando en el receso, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo vamos a hacer ahora. Lo primero es que si tenemos un circuito con una frecuencia de 50 ciclos, porque estos 314,1593 son 50 ciclos, entonces recuerden que aquí la frecuencia es importante. ¿Por qué es importante? Porque tiene incidencia en el valor de la reactancia inductiva y de la reactancia capacitiva. Por eso es importante la frecuencia. Entonces, si calculamos la impedancia, según los cálculos que tengo aquí, la impedancia resulta ser de 51 aproximadamente. Voy a sacar esto de aquí. La reactancia y el ángulo es de alrededor de 66,9 grados. ¿Ya? Para los datos que están dados aquí, 200 milihenrios y 200 microfaradios en la capacitancia. El cálculo de la impedancia por el método clásico de R más J XL menos XC, JXL menos JXC, es lo mismo. Entonces nos da también 51 ángulo de 66,9 grados la impedancia. Y entonces podemos calcular el voltaje de la resistencia, el voltaje de la bobina, el voltaje en el condensador y el voltaje total. Recuerden que estos voltajes aquí están dados como valores máximos y también podemos calcular los valores efectivos, dividiendo este valor máximo por la raíz de 2, ¿no es cierto? Y podemos también hacer la comparación en términos de voltaje efectivo y el ángulo no va a variar. Eso es lo que habíamos visto. Entonces, la pregunta es ahora es, ¿qué sucede si la frecuencia pasa a 100 Hz? Entonces, ese es el cálculo que les pediría que hicieran ahora. Y después, ¿qué pasaría qué sucedería si la frecuencia baja a 25 Hz? O sea, al doble y a la mitad, respecto de la que están dados en el ejercicio. Voy a dejar el chat aquí a la vista.
Ahí sí. Vamos a meter el chat al aire. Entonces voy a esperar los cálculos, que ustedes me comenten qué cálculos les están resultando. Voy a pausar la grabación mientras. Bueno, la grabación. Entonces me están diciendo de que el voltaje total es de 662,66 volts. Este es su valor máximo o valor efectivo con los 100 ciclos y el ángulo 80.35 positivo. ¿Alguien más tiene los mismos resultados o difiere en estos resultados? Profe, a mí me dio el mismo ángulo, pero el BT me dio 515,014 Ya, volts. vamos a ver qué está pasando. Ya. Ahora, fíjense en la parte angular. En el caso de los 50 ciclos, tenemos que el ángulo es de 66,9. Y de acuerdo a los cálculos que ustedes me están comentando, el ángulo, al aumentar la frecuencia al doble, el ángulo aumenta a 80.35. ¿Por qué sucede eso? Bueno, recuerden que la reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia, por lo tanto, si la frecuencia aumenta, la reactancia inductiva va a aumentar, o sea, estos 62,83 van a ser cada vez más grandes. En cambio, la reactancia capacitiva, el XC, es inversamente proporcional a la frecuencia, es decir, si la frecuencia aumenta, esta disminuye. La reactancia capacitiva disminuye, o sea, estos 15,9 tienen que bajar. Por lo tanto, la diferencia aquí se hace cada vez mayor. En otras palabras, este voltaje en la bobina, en otras palabras, se hace cada vez mayor, en cambio el voltaje en el condensador se hace cada vez menor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aumenta la reactancia inductiva y disminuye la reactancia capacitiva. Y por lo tanto el ángulo se hace mayor y por lo tanto este ángulo podría estar bien dado esas condiciones, ¿ya? Dado ese análisis. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Ya, ok. Entonces, veamos el cálculo. Pasamos a la siguiente. Yo tengo el cálculo hecho aquí. Eh, aquí está el cálculo. Con 100 Hz, entonces la impedancia, la impedancia aumentó porque aumentó fundamentalmente la reactancia inductiva, disminuyó la reactancia capacitiva, aumentó el ángulo a 80,4 grados, 80,85, y el voltaje a mí me resulta ser de 515. Algún problema está aquí con este dato de 662. A mí me resulta ser de 515 volts. Estamos trabajando con los valores máximos, igual. De la misma corriente, 4,3136. Hay que revisar ese resultado ahí. Ok, ¿y qué sucede con la disminución? ¿Todavía no está hecha? La disminución de la frecuencia, vamos a cambiarla por si acaso. Sí, profe. Ya, ¿qué resultado les da al disminuir la frecuencia? Ángulo negativo medio y Ángulo muy negativo. pequeño. Ya. ¿Alguien más tiene el mismo resultado, un resultado similar?
Yo todavía no lo he podido hacer, profe. Ya, vamos a esperar un par de minutos entonces. Profe, ¿le puedo Diga. hacer una pregunta? Sí, claro. Diga. No sé si lo dijo, pero ¿cuándo podría tener las notas de las pruebas? Ah, las tengo ya. ¿O Sí, sí, ya las las tengo. tiene? Sí, sí, las tengo. Lo que pasa es que no las he subido. Pero si las quieren saber, se las puedo mostrar. Mientras hacen el Ya, cálculo, profe, por favor. ya, mientras hacen el cálculo, voy a pausar la grabación. Tiene razón. Gracias, Nicolás. Entonces, cada vez que nosotros disminuimos la frecuencia, a medida que se disminuye la frecuencia, el circuito se va a hacer más capacitivo en este caso. Bueno, lo que les comentaba es que en el caso de los circuitos eléctricos en general, son más inductivos que capacitivos. La gran mayoría son más inductivos. ¿Por qué? Lo que les comentaba. Por ejemplo, en nuestros domicilios tenemos refrigeradores, y para que funcionen los refrigeradores se necesita un compresor, y el compresor está basado en un pequeño motor eléctrico, bobina, fundamentalmente bobina. Luego tenemos lavadora, más bobina, porque también es un motor que mueve gran parte de los dispositivos de la lavadora. Aspiradora, así que tiene motor también. Eh, Después tenemos microondas, también un motor, pequeño motorcito. Secadores de pelo, fundamentalmente también hay un pequeño motorcito que lo que hace es un circuito de RL, en gran parte, porque tiene una resistencia que produce el calor y tiene un motorcito que produce, que va tirando el aire caliente. Después hay algunos elementos que son más que nada resistivos, como por ejemplo la tostadora de pan, el hervidor eléctrico, probablemente el horno eléctrico es más resistivo, ¿ya? Pero el resto de la gran mayoría de los otros elementos son casi más resistivos e inductivos. Hay poco capacitivo. Por eso, en general, la gran mayoría de los circuitos tiene un ángulo más positivo que negativo. Eh, Y lo que en general hacemos en electricidad, lo que hacemos después es compensar ese ángulo positivo, porque nos interesa que ese ángulo sea pequeño. Les puedo adelantar de que existe una legislación en nuestro país que nos exige que ese ángulo sea menor a los 21 grados. ¿Ya? Positivo, sea inductivo. Es por ley. Más adelante vamos a ver las razones de eso, pero no está llevado así tan a la arbitrariedad, sino que existe una legislación al respecto. ¿Y cómo lo compensamos si el ángulo es muy grande? Bueno, lo compensamos con la aplicación de condensadores y eso hace que se baje ese angulito. Como les decía, es muy difícil que tengamos mucho más condensadores que bobinas por la naturaleza de los artefactos que utilizamos fundamentalmente. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí? Circuitos RLC serie. De momento no por mi parte, profe. Ya. ¿Alguien más? Yo tampoco, profe. Ya. Bueno, aquí en los apuntes hay otro ejemplo que va por la misma línea. Calcular RLC con distintos valores y aplicar frecuencias distintas. Eso lo puedo dejar ahí para que lo calculen ustedes porque está resuelto. Quiero comentarles acerca de estos dos diagramas y luego vamos a más adelante, cuando toquemos la parte de potencia, vamos a hablar de un tercer diagrama que se llaman diagrama RX y diagrama REI. Este diagrama RX significa que yo en un eje XY, ¿ya? Que en otras palabras es un eje cualquiera aquí, donde yo en la parte X dibujo el valor real, o sea, la resistencia, y en la parte Y dibujo el valor imaginario, en este caso la reactancia inductiva o capacitiva. Por eso aparece un XL y un XC y aquí R. Entonces, cualquier circuito
particularmente en los circuitos RLC serie, yo puedo dibujar esto en este diagrama, ¿ya? La resistencia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Y al hacer la suma fasorial de todo esto, esto en rigor no es una suma fasorial porque la impedancia no es un fasor, es solamente un número complejo. Entonces, al hacer la suma de estos números complejos, yo puedo obtener el módulo de la impedancia y el ángulo de la impedancia, ¿ya? Como les decía yo, esto es propio del circuito, ¿ya? Y fundamentalmente la frecuencia, porque la frecuencia está involucrada aquí en el XL y en el XC. Pero esto es propio de los parámetros del circuito. Entonces, cuando nosotros somos capaces de dibujar en un diagrama tanto la resistencia y las reactancias, en otras palabras, la impedancia con su ángulo, a ese diagrama le llamamos diagrama de Rey. Vuelvo a recalcar que la impedancia no es un fasor, luego es un diagrama. Así también como dibujamos la resistencia y reactancia, podemos dibujar voltaje y corriente. Es decir, si nosotros a este circuito de RLC que tengo aquí le aplico una corriente, tanto a la resistencia como a la bobina y a la capacitancia, este R por I se va a transformar en un voltaje, este XL por I se va a transformar en un voltaje y este XC por I se va a transformar también en un voltaje. Entonces ahora yo puedo tener la corriente en el eje de referencia, para no complicarnos con los ángulos de fase inicial. Puedo tener la corriente en el eje de referencia y voy a saber que el voltaje en la resistencia está en fase con la corriente y los voltajes de la bobina y del condensador están desfasados 90 y menos 90 grados respectivamente de la corriente. Entonces también puedo encontrar ese ángulo phi, y ahora tengo aquí el voltaje total, que sería el que estaría aplicado al circuito, ¿ya? Y este se denomina diagrama fasorial, porque aquí sí voltaje y corriente son fasores, diagrama fasorial BI, en donde si yo parto de los mismos valores de resistencia, reactancia inductiva y reactancia capacitiva, entonces este ángulo phi se mantiene. Es como si yo a este circuito le aplico corriente y obtengo este diagrama fasorial, en donde este ángulo se mantiene. Este ángulo phi es el mismo ángulo phi de acá. Y la forma que tiene va a ser exactamente la misma. Entonces aquí conocemos, entonces ahora hemos conocido los diagramas RX y el diagrama BI. Ok, eso aparte para ir ganando más conocimiento ahí. Y vamos ahora al circuito RL paralelo, no solamente el circuito serie vive el hombre, ¿cierto? Sino que también el circuito RL paralelo, y para eso vamos a colocar aquí en modo presentación. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que a un circuito resistencia e inductancia que van a estar en paralelo, le vamos a aplicar ahora un voltaje, no una corriente. Fíjense aquí la diferencia. Para hacer el análisis vamos a aplicarle un voltaje. ¿Por qué le aplicamos un voltaje para hacer este análisis? Porque nosotros ya sabemos que en un circuito paralelo el voltaje en los elementos es el mismo. Entonces por eso aplicamos un voltaje aquí y vamos a calcular la corriente. Entonces cuando aplicamos un voltaje a una resistencia, esta responde con una corriente. Cuando aplicamos un voltaje a una inductancia, esta responde con una corriente, ¿ya? Una IR y una IL respectivamente. Entonces, también podemos decir que la corriente de la resistencia por ley de Ohm es V partido por R, ¿no es cierto? Y la corriente en la inductancia, también si usamos la ley de Ohm, para circuito en corriente alterna, va a ser IL, inductancia o sea, corriente en la inductancia, voltaje dividido por la reactancia inductiva en este caso, ¿ya? Eso es lo que vamos a tener. Entonces, con estos elementos nosotros podemos hacer ahora un diagrama fasorial. Es decir, decimos nosotros, tenemos ahora un voltaje, lo colocamos el voltaje de la referencia porque es el que estamos aplicando. Entonces vemos qué pasa con la corriente. Y si ustedes revisan su dibujo que hicieron hace un tiempo, donde tenían cada uno de los elementos, resistencia, bobina y condensadores, donde le aplicábamos corriente y donde le aplicábamos voltaje. Entonces, si van y lo miran, se van a dar cuenta de que la corriente de la resistencia va a estar en fase con el voltaje, pero en cambio la corriente en la bobina va a estar desfasada en menos 90 grados respecto del voltaje. Ahora, si nosotros sumamos la corriente en la resistencia y la corriente en la bobina, que es lo que tenemos aquí, podemos calcular la corriente I, que es la de entrada al circuito, ¿no es cierto? Y para eso hacemos la suma I.
Y vamos a tener la corriente, que es la corriente de entrada, y vamos a tener un ángulo, que para estos efectos es un ángulo negativo, ¿no es cierto? Porque el voltaje adelanta la corriente, o la otra forma de mencionarlo, como ya lo hemos dicho varias veces, la corriente atrasa al voltaje. ¿Ya? Y por lo tanto, el ángulo que se obtiene es un ángulo negativo. Nuevamente, este ángulo phi, vamos a ver que va a depender de los parámetros del circuito. Estos valores de IR y L los podemos sumar por Pitágoras, ¿no es cierto? Aquí aplicamos Pitágoras, porque hay 90 grados entre los dos, entonces vamos a tener IR cuadrado más IL al cuadrado, y si aplicamos la relación B partido por R y B partido por XL respectivamente, nos vamos a dar cuenta que el voltaje es el mismo, porque es un circuito paralelo, entonces podemos sacar el voltaje de la raíz cuadrada, y finalmente vamos a tener que la corriente va a ser igual al voltaje, el voltaje aplicado, por la raíz cuadrada de 1 partido por R cuadrado más 1 partido por XL cuadrado. Fíjense que esto va a ser ahora I igual B por R, ¿ya? Porque este es una raíz, ¿ya? Para que esto tenga significado de impedancia, todo lo que estamos buscando tiene que ser dividido por, ¿ya? Entonces podemos decir que la impedancia, y nuevamente este valor Z se vuelve a llamar impedancia, igual que en los casos anteriores, va a ser 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 partido por R cuadrado más 1 partido por XL cuadrado. Y se mide en ohm esta impedancia también. ¿Ya? Fíjense que nuevamente pasa a ser una cosa relativamente similar a lo que sucede con resistencias en paralelo. Si ustedes recuerdan, resistencia en paralelo era 1 dividido por 1 partido por R1 más 1 partido por R2, etc. ¿Ya? Entonces aquí también tiende a parecerse. La gran diferencia es que está bajo una raíz cuadrada y los valores van al cuadrado, ¿no? Tienden a tener un cierto parecido. Entonces, esa va a ser la impedancia de un circuito paralelo, ¿ya? 1 partido por la raíz cuadrada de 1 partido por R cuadrado más 1 partido por XL cuadrado. Y el ángulo, que es el otro elemento que nos interesa, el ángulo es I menos el imaginario partido por el real, ¿no es cierto? Menos IL sobre IR. Y reemplazamos los valores de IR y XL, perdón, de IR y IL, entonces vamos a tener que el ángulo es el arco tangente de menos R partido por XL. Es decir, si ustedes se fijan, R y XL son los que participan en el ángulo, entonces nuevamente podemos decir de que tanto la impedancia como el ángulo de fase provienen dependen de los valores de los parámetros del circuito, de R y XL en este caso, y no dependen ni del voltaje aplicado ni de la corriente que se va a establecer. Nuevamente, en este caso, podemos decir que el voltaje está en adelanto respecto de la corriente. O, si a alguien no le gusta así, puede decir que la corriente va en atraso respecto del voltaje. Es decir, en un circuito inductivo paralelo, también sucede que el voltaje va en adelanto respecto de la corriente. O sea, se sigue cumpliendo esa misma condición. Ese es el circuito RL paralelo. Y también aquí podemos escribir la impedancia en términos de un módulo de la impedancia con un ángulo. Veamos un ejemplo. Si a un circuito RL paralelo con resistencia 20 ohms, la inductancia de 200 miliamperes, se le aplica un voltaje en la forma 220 coseno 314 15 93 T más 0. Entonces aquí nos piden determinar la impedancia y los valores de las corrientes, en la resistencia, en la bobina, la corriente total y el ángulo de desfase y dibujar el diagrama fasorial. Y por último nos piden indicar la condición de adelanto o atraso del voltaje con respecto a la corriente. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Calculamos los valores de XL, a pesar de que el XL ya lo tenemos calculado porque lo hemos usado varias veces, 200 miliamperes, y calculamos el valor de la impedancia.
Ya, Z entonces va a ser 1 dividido por toda esta raíz. Ok, entonces la impedancia en este caso resulta ser de 19.0578 ohms para hacer el cálculo desde acá. Ahí tengo el módulo entonces y el ángulo. Después calculo el ángulo. Se calcula el valor de la corriente por la resistencia, el valor de la corriente por la inductancia. Entonces, los 220 dividido por la resistencia, que son 20 ohms, y los 220 dividido por la impedancia, que son 19, no, perdón, que son 62,8. Entonces tengo 11 amperes, pues van a circular por la corriente, por la resistencia, y voy a tener 3,5 amperes que van a circular por la inductancia. ¿Cuánto será la corriente total? ¿Podrá ser 14,5 amperes la suma de IR más IL? No, No, ¿no es cierto? ¿Por qué no? porque se supone que es la raíz cuadrada, porque es una hipotenusa. Claro, porque Pues, IR es un valor real y L es un valor imaginario. No, eso básicamente. La corriente de la resistencia es un valor real, la corriente de la bobina es un valor imaginario. Y por lo tanto no se puede hacer la suma directa. No es una suma algebraica, sino que es una suma fasorial. Recuerden que la corriente y los voltajes son fasores. La impedancia no es un fasor. La impedancia es un número complejo solamente. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces, podemos hacer el diagrama fasorial. Aquí sí. Corriente de la resistencia 11, corriente de la bobina 3,5. ¿Qué tan grande, tan pequeño puede ser el ángulo? Con esos datos sin calcularlo. Preguntó qué tan grande puede ser, profe. Sí, ¿qué tan grande puede ser el ángulo? ¿Qué tan grande o tan pequeño puede ser el ángulo? Conocido estos valores de IR y L. ¿Qué le dicen esos números? al menos mayor a la unidad porque sería como 11 dividido en 3 puntos y algo. Pero va a ser pequeño igual. Claro, porque la parte real es bastante más grande que la parte imaginaria. Entonces el ángulo tiene que ser menos de 45 grados, claramente. ¿Cierto? Y tal vez mucho menos de 45 grados. Bueno, y la respuesta de eso está aquí. Corriente es B partido por Z, la corriente total. Y el ángulo es, según mis cálculos, menos 17,7 grados.
Bien, ¿qué pasará si aumentamos la frecuencia? ¿Qué pasará si aumentamos la frecuencia al doble? El IL va a disminuir la mitad. Claro. Si el IL disminuye y la resistencia se mantiene, el voltaje en la resistencia, o sea, la corriente en la resistencia, ¿qué pasa con la corriente en la resistencia? Aumentaría. A ver, estamos cambiando las frecuencias solamente. Estamos aumentando las frecuencias. Luego el voltaje total no va a cambiar, ¿no es cierto? Porque el voltaje máximo se mantiene en los 220 independientemente del argumento del ángulo, ¿no es cierto? Luego el voltaje de la resistencia no debiese cambiar, luego la corriente de la resistencia no debiese cambiar y la que debiese cambiar es esta corriente. ¿Por qué? Porque va a aumentar la reactancia inductiva. Va a aumentar la reactancia inductiva. Disminuye la corriente y al disminuir la corriente el ángulo se hace cada vez más pequeño. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí, profe. Ya, perfecto. Ok, vamos bien. Eso entonces es lo que sucede en un circuito de RL paralelo y fíjense que por último nuevamente el voltaje está en adelanto respecto de la corriente. Es decir, se mantiene esa condición. Circuito inductivo o más inductivo, ya sea serie o paralelo, el voltaje va a ir en adelanto respecto de la corriente. Esa condición se mantiene. Circuito RL RC paralelo. Circuito RC paralelo. Circuito RC paralelo. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a colocar una resistencia ahora en paralelo con una capacitancia. Y vamos a aplicarle a este circuito, resistencia y capacitancia en paralelo, un voltaje. De la misma manera que lo hicimos en el caso anterior, en donde este voltaje, entonces, vamos a ver qué va a pasar aquí, en este caso. Aplicamos un voltaje y vamos a tener entonces ahora corriente en la resistencia, B partido por R, corriente en la capacitancia, B partido por XC. Entonces, si hacemos el diagrama fasorial, elegimos un par de ejes cualquiera, en donde colocamos sobre el eje de referencia el voltaje, para tenerlo lo más fácil posible de poder medirlo, y entonces vamos a darnos cuenta que la corriente en la resistencia va en fase con el voltaje, pero la corriente en la capacitancia va desfasada 90 grados positivos respecto del voltaje. Entonces, si hacemos la suma, corriente en la capacitancia, corriente en la resistencia, entonces vamos a tener la corriente total, sería esta corriente que está aplicándose aquí al circuito, y esta corriente respecto a este voltaje va a tener un cierto ángulo de fase que le vamos a llamar phi. Ese es el ángulo de fase phi, entonces, entre la corriente y el voltaje. Si aplicamos Pitágoras aquí a la relación entre la corriente de la capacitancia y corriente de la resistencia para obtener la corriente total, nos vamos a dar cuenta entonces de que aquí también aparece una impedancia. Y ahora la impedancia es 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 partido por R cuadrado más 1 partido por XC al cuadrado. O sea, va a cambiar ahora XC, en el caso anterior esto era XL. Y nuevamente podemos calcular aquí un ángulo, este ángulo ahora va a ser positivo,
¿ya? Porque es la corriente que está adelantando el voltaje, o el voltaje está trazando la corriente, como ustedes quieran colocarlo. Entonces el ángulo phi ahora va a ser R partido por XC. No, si ustedes se fijan, nuevamente el ángulo es función de los parámetros del circuito, de R y de XC. O sea, al igual que todos los casos anteriores, no depende ni del voltaje ni de la corriente que se le aplique. Y aquí podemos hablar de que el voltaje está en atraso respecto de la corriente. O sea, vuelve a suceder una situación similar, pero ahora hacia el primer cuadrante y no en el cuarto cuadrante, como en el caso de la bobina. ¿Ya? Bobina y resistencia en paralelo. ¿Ya? Pero en definitiva, bueno, aquí hay un ejercicio resuelto que ustedes pueden ver. En definitiva, ¿qué interesa aquí hacer? ¿Qué análisis interesa hacer? Este análisis del circuito de RLC paralelo. Entonces, cuando tenemos un circuito RLC paralelo, vamos a tener resistencia, bobina, condensador, inductancia y capacitancia, los tres elementos en paralelo. Y entonces aquí podemos decir que cada uno de estos elementos responde con una corriente, que ya lo hemos visto. La resistencia responde con un voltaje sobre resistencia. La inductancia responde con una corriente que es voltaje sobre reactancia inductiva. Y la capacitancia responde con una corriente que es voltaje sobre reactancia, perdón, inductiva en el caso primero, capacitiva en este segundo caso. Y si dibujamos el diagrama fasorial, entonces vamos a elegir aquí el voltaje en el eje de referencia. La corriente va a estar en fase con el voltaje. La corriente en la bobina va a estar desfasada, menos 90 grados respecto al voltaje. Y la corriente en la capacitancia va a estar desfasada, más 90 grados en adelante respecto al voltaje. Aquí, en forma absolutamente arbitraria, yo he supuesto que la corriente en el condensador es mucho mayor que la corriente en la bobina. Entonces, para hacer la suma fasorial de estos tres elementos, entonces restamos aquí, o hacemos la suma, IC menos IL. ¿Ya? Entonces vamos a tener aquí la diferencia IC menos IL, este trazo, y sobre este, entonces calculamos la corriente. Y nuevamente tenemos un ángulo phi aquí. Ahora, ¿de qué va a depender si este ángulo phi es positivo o negativo? Va a depender de los valores de L y C, y eventualmente también va a depender de los valores de la frecuencia. ¿Ya? Como estamos aquí en un circuito paralelo, la frecuencia tiene que ser la misma para los dos elementos. O sea, no puedo yo calcular la reactancia inductiva con una frecuencia y la reactancia capacitiva con una frecuencia distinta. Porque quien está dando la frecuencia en este caso es el voltaje que está aplicado. Dice que está dando la frecuencia para que tomen ciertos valores. Pero independientemente de eso, si nosotros podemos cambiar el valor de la frecuencia, entonces vamos a poder hacer que este ángulo cambie de lo máximo que podría quedar en más 90, pasando por 0 hasta menos 90. ¿Ya? Entonces, cuando es más 90, fundamentalmente estamos hablando de un circuito enteramente capacitivo. Cuando estamos pasando por 0, es porque el circuito no es ni capacitivo ni inductivo, sino que es puramente resistivo. Y cuando llegamos a menos 90, entonces el circuito es puramente inductivo. ¿No? Entonces puede oscilar en todo este rango. Y lo otro que interesa aquí va a pasar con la impedancia. Bueno, la impedancia, entonces va a ser ahora la raíz, 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 partido por R al cuadrado más 1 partido por XL menos 1 partido por XC al cuadrado. Y aquí da lo mismo que yo ponga XL primero y XC después, a pesar de ser una recta, porque primero hay que hacer la recta y luego elevar ese valor al cuadrado. ¿Ya? Así que no es tan riguroso que sea XC menos XL en estricto rigor. ¿Ok? Y el ángulo, entonces el ángulo va a depender de R, de XL y de XC. Entonces va a depender de los valores de XL y XC para poder calcular el ángulo. Entonces, nuevamente podemos tener dos casos. Si el ángulo es positivo, entonces el voltaje está en atraso y el circuito es más capacitivo.
Si el ángulo resulta ser negativo, entonces el voltaje está en adelanto y el circuito es más inductivo. Eso es lo que podemos decir respecto de circuitos RLC paralelos. Y por último, un circuito, un cálculo. Es un circuito de RLC paralelo con los valores conocidos ya, 20 ohm, 200 milihenrios y 200 microfaradios. A una frecuencia de 50 Hz se le aplica un voltaje de la forma B igual 220 coseno omega t más 0. Entonces aquí nos piden determinar lo que ya nos han pedido varias veces, Z, y R, y L, y C, y T, Phi, y dibujar el diagrama fasorial. Entonces les voy a pedir que vayan haciendo ese cálculo y me vayan comentando.
Ustedes me comentan los resultados que van obteniendo, por favor. Y R. Oncenperes. Sí, efectivamente, IR son Samperes. 220 dividido por 20 con Samperes, efectivamente. Aquí una de las cosas interesantes de calcular es el ángulo de fase entre voltaje y corriente.
el ángulo 43,17. Bien, veamos. Entonces, la impedancia resulta ser de 14,5847 ohm. No sé si la he alcanzado a calcular. Corriente en la resistencia 11 amperes. Corriente en la inductancia 3,5 amperes. Corriente en la capacitancia 13,8 amperes. Diagrama fasorial. Y el ángulo es coseno, el ángulo 43,2. Exactamente, el ángulo 43,2 grados. ¿Ya? Y el voltaje estaría en adelanto o atraso. Ya, voltaje En atraso, profe. Ya, perfecto. Voltaje en atraso, pues la corriente en la capacitancia es mayor que la inductancia y el ángulo es positivo. Ok. Les voy a pedir para mañana si pueden calcular ahora qué pasa si a este mismo circuito, tal cual como lo tienen aquí, tenía aquí la frecuencia 50, hagan lo mismo, aumenten la frecuencia a 100 y disminuyen la frecuencia a unos 10 Hz. Y mañana vemos qué pasa. Entonces, un circuito paralelo. Aumentar la frecuencia a 100 Hz y disminuir la frecuencia a 10 Hz. No importa que no sea la mitad, a 10 Hz. Exageremos la disminución de la frecuencia. Para ver qué pasa con el circuito. ¿Cambia? ¿Cambiará? ¿No cambiará? ¿Cuándo cambiará? ¿Cómo cambiará? Eso lo vamos a contestar mañana de una carrerita. ¿Dudas, consultas, comentarios? Oh, claro. Ya. Ok. Nos encontramos mañana entonces Vale, a profe. las 7 entonces. Ya, que estén muy bien. Cuídense. Sí, profe. Bueno, profe, chao, muchas gracias. Chao, Hola, chao. profe. Chao, profe. Chao, chao. Pero, profe, que esté bien. Gracias. Chao, Igual. profe. Chao, chao, chao. Profe, Dígame, señorita. ¿podría mostrar las notas de nuevo, por favor? Sí, claro, dame un segundito para... Voy a parar la grabación. Dame un segundito, por favor.